Gracias, señor presidente. A ver, cuando en junio del 2009, aquí en la Comisión Quinta del Senado, con el senador Mauricio Jaramillo, hicimos el primer debate sobre la Colosa, pues dimos razones muy suficientes para explicar la inconveniencia de ese proyecto. Además de la ilegalidad como lo venían tramitando, pasándose por la faja las normas nacionales y locales. Pero lo cierto, señor presidente y senador Santos, y aprovecho para felicitarlo por su debate, pero lo cierto es que en Colombia cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorarse. Yo creo que este caso demuestra hasta la saciedad de lo que estamos hablando, porque ya no solo le quieren hacer un daño inmenso al municipio de Cajamarca, sino de paso llevarse también en los cachos al municipio de Piedras y al corregimiento de Doima, y bueno, y al Tolima todo. Yo voy en mi intervención, que es muy breve, pues a resumir un poco las cosas que aquí se han dicho y llamar la atención en que nadie, ningún congresista de ningún partido ha respaldado ese proyecto, a mi juicio con razones suficientes. Lo primero es insistir en esta idea. Se trata no de un proyecto minero cualquiera, sino un proyecto de minería a cielo abierto. ¿Qué quiere decir de minería a cielo abierto? Que los impactos ambientales propios de la minería se disparan a la N potencia, porque mientras una mina de socavón hace esfuerzos por mover poca roca, la minería a cielo abierto lo que hace, senador Valera, es hacer esfuerzos por mover mucha roca. Mover mucha roca, ¿qué es lo que quiere decir al final? Que hay que gastar, pues hay que, los explosivos que se utilizan se disparan a la N potencia, el cianuro que se utiliza se dispara a la N potencia, el tamaño de los huecos y los daños de ese tipo, pues también resultan ser descomunales. La cantidad de agua que se consume, pues es casi que de condiciones incalculables. Demos este solo dato para ilustrar de qué estamos hablando. Es que esto a rato resulta como increíble. Para obtener ahí, digamos, medio gramo de oro, hay que mover aproximadamente 1 millón de gramos de roca. O sea, la relación es de 1 millón a menos de 1. Eso da, digamos, la magnitud de lo que estamos hablando y del impacto ambiental y de todo tipo que estos proyectos de minería de cielo abierto tienen, hasta el punto de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una moratoria para minería de cielo abierto en las zonas montañosas de ese país, porque hay un gran debate mundial de si ese tipo de minería es una minería aceptable o definitivamente no debe darse. Pero además allí donde se desarrolla ese proyecto, yo pues soy nacido en Ibagué y soy manizaleño también y tengo la doble regionalidad, digamos, conozco esa zona del departamento del Tolima. Ahí estamos hablando de unas pendientes escalofriantes, donde la sola idea de hacer piscinas o cosas de ese corte desafía cualquier lógica. Una zona sísmica además, y una zona vecina del volcán Machín, que es un volcán de una tradición, digamos, de erupciones explosivas que son las más peligrosas que uno pueda concebir. Luego, poner allí una mina, le oía decir a un especialista argentino, es como el ejemplo exacto de donde no se debe hacer una mina, precisamente por estas características que estoy explicando. Pero además, ese proyecto está localizado en las faldas, digamos, o en la vertiente del río Coello, mejor, que es un río que irriga una porción muy grande del departamento del Tolima, a varios municipios que surten sus acueductos desde allí, y es un río importantísimo para el consumo, pues, humano de muchas maneras, y para la agricultura y la ganadería, e irriga nada menos que el distrito de riego del Espinal, ¿no?, del Uso Coello, que es el distrito de riego más grande de Colombia, con una importancia agrícola supremamente grande. Pero además este es un asunto que es bien importante, y lo han señalado las autoridades del Tolima desde el principio, y es que, de acuerdo con Cortolima, desde hace rato está definido por resoluciones que el recurso hídrico en el río Coello está agotado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que no se pueden hacer adjudicaciones, más adjudicaciones
sobre las aguas de ese río, porque definitivamente no alcanza, es así de simple. O sea, con lo que se le saca de agua a ese río ya no es posible mantener los caudales ecológicos, luego no hay ninguna posibilidad de que con esas aguas de ese río se pueda hacer ese proyecto. De ahí que haya también no solo la oposición de Cortolima desde que empezó el proyecto, porque Cortolima y en ese entonces la Procuraduría Ambiental, la Procuraduría terminó cambiando de posición por razones que todavía no han podido explicar, pero en su momento, tanto Cortolima como la Procuraduría advirtió que ese proyecto no debería seguir avanzando. Y hay una función de advertencia de la Contraloría General de la República, promovida por la doctora Sandra Morelli, que señala que allí hay un riesgo de agua supremamente grave. Entonces, cuando, digamos, el sentido común decía que ese proyecto no debería hacerse, definitivamente estos místeres son capaces de imaginarse cualquier cosa. Y entonces la Anglo-Gol Ashanti, que tiene una tradición mundial de ser de las peores mineras del mundo, en lo que tiene que ver con el maltrato a los países donde se instala, se le ocurrió una cosa que cuando a mí me la dijeron, señor presidente, yo pensé que era un chiste. Y es que van a coger los millones de toneladas de roca que van a sacar en cada marca y mediante una estructura descomunal de un impacto ambiental también enorme, las van a llevar 90 kilómetros. Pasando por el lado de Ibagué hasta el municipio de Piedras, o sea, una distancia de aproximadamente 100 kilómetros, para buscar allí en el municipio de Piedras y en el corregimiento de Doima, que por lo demás es una zona preciosa, con un río como la Opia, que tiene ostras de agua dulce. Allá hay una cosa muy bella que vale la pena preservar, buscando un inmenso acuífero que está en el subsuelo de esa zona, que es una zona agrícola. Por supuesto que con unos riesgos de daño ambiental descomunales, porque por lo que ya se ha mencionado aquí, ese tipo de proyectos pueden generar filtraciones, digamos, venenosas que le produzcan graves daños a los acuíferos. Y repito, ahí hay un acuífero supremamente importante. Entonces, ante ese hecho, por supuesto que los habitantes de Piedras y de Doima, que son unas poblaciones tranquilas, levantaron su voz de protesta y su voz de alarma, y más cuando supieron, como lo comprobó Cortolima, que la Anglo-Gol Ashanti empezó a hacer perforaciones allí sin que mediara ningún permiso. Llegaron como Atila a hacer lo que se les daba la gana en Piedras y en Doima. Y entonces Cortolima, actuando coherentemente, sanciona a Anglo-Gol Ashanti y le dice: ustedes no pueden seguir perforando allí, haciendo daños sobre el suelo y el subsuelo de ese municipio de Ibagué. ¿Y saben qué hizo la Anglo-Gol Ashanti? Y esto yo lo quiero denunciar porque ya viene siendo como una especie de estilo de transnacional. Le pusieron una demanda penal al señor gerente de Cortolima en un acto de matonería de transnacional que los colombianos debemos repudiar, además porque ya tenemos otros casos semejantes a ese, o de amenazas en el mismo sentido, en donde los funcionarios colombianos les cuesta cada vez más trabajo actuar porque estas transnacionales apoderadas por poderosísimos bufetes de abogados actúan como matones, como verdaderos matones contra funcionarios que cumplen honradamente con sus funciones. Y entonces los piedrunos hacen una consulta ciudadana, y el 99% de los habitantes de ese municipio dicen que no quieren que conviertan a Piedras en el basurero de la Anglo-Gol Ashanti y que no quieren que le traigan todos sus desastres ambientales y todas las cosas que vienen con esto. 99%. Y está pasando una cosa que es muy grave, señor presidente, y que yo quiero repudiar: es la actitud del gobierno nacional de pegarse a la letra de la ley para desconocer la voluntad política de un pueblo honrado, trabajador, de gente decente, de gente buena, a quien nadie tiene el derecho de irle a destruir su lugar de residencia porque unos extranjeros se van a ganar una plata de importancia para ellos. Y en ese sentido yo rechazo enfáticamente la actitud de este gobierno y del Ministerio de Minas y de la ministra de Medio Ambiente y de todos ellos, que es evidente tienen el propósito de pasar por encima con ese proyecto y hacerlo a rajatabla y en contra de lo que opina el alcalde de Piedras, el Consejo Municipal, también de lo que opina el propio gobernador del departamento y todas las fuerzas vivas. Y aquí estamos viendo a los congresistas y a todo el mundo opinando en ese sentido. Y esto en el ambiente que hay que denunciar también, como ya se ha señalado aquí por parte del senador Santos, un ambiente de Anglo-Gol Ashanti repartiendo baratijas, platas en el Tolima,
con el obvio propósito de confundir y a mi juicio de corromper en un estilo que tenemos que repudiar. Los debates puede hacerlo la Glogola Chanti, puede defender sus puntos de vista, pero no enredando a la gente mediante maniobras publicitarias calculadas para que el debate no se pueda hacer con el carácter científico y la honradez que merece un tema como este. Por último, decirle, señor presidente, un par de cosas más. Ahí hay un espejismo que le pintan a los ciudadanos del Tolima. Ya... Sonido para que termine el senador Gorledo. Suma realmente insignificante, repito, que la suma que le llegaría a Colombia por regalías es una suma insignificante. Y esa suma no le llegaría al Tolima. Al Tolima apenas le tocaría una fracción de esa suma. Luego en el Tolima quedaría el daño ambiental y todos los daños asociados, pero los pocos recursos se distribuirían por el resto del territorio nacional. Terminar entonces señalando que el Polo Democrático Alternativo repudia ese proyecto, repudia que se quiera utilizar la minería para reemplazar la destrucción industrial y agropecuaria del país, y llamamos a todos los colombianos a que levantemos la consigna de que frente a este proyecto todos somos tolimenses y que ese proyecto no pasará, porque como está concebido es absolutamente inaceptable. Muchas gracias, señor presidente.